voy a compartir una breve reflexión, es más que nada una reflexión para nuestra vida práctica, como aquellos que pretendemos y esperamos la aprobación del Señor. Voy a compartir acerca de una realidad que viene a ser el obstáculo primario o mayor que limita toda nuestra potencialidad espiritual que Dios nos ha concedido a través de su Espíritu que mora, que habita en sus hijos y a través de los dones que nos ha regalado. Hay algo que es el mayor obstáculo, repito, que limita ese obrar de Dios. Es decir, Dios espera obrar en nosotros y a través de nosotros. Y ese obstáculo justamente se llama pecado. Claro, esto no es muy popular, es un tema bastante impopular en muchas de nuestras congregaciones, incluso hay muchas versiones hoy por hoy que al concepto a la palabra pecado la sustituye, ¿no? O la cambia por equivocaciones, por errores, por faltas, por debilidad, algunos le llaman enfermedad, y siempre hay alguna forma como para, de alguna manera, disminuir aquello que nos pueda ser ofensivo. Pero bueno, cito a un evangelista del pasado, uno de nuestros hermanos que nos han precedido, D.L. Moody, por ejemplo, entre tantas cosas que él dijo y escribió, conocidísimo evangelista del pasado, él dijo una vez esto, que impactó mi vida. Él dijo que prefería romper rocas al costado de las vías. Ese era el trabajo que le daban a los presos en aquella época. Los presos que eran llamados o llevados a trabajo forzarte de su condena, los llevaban con grillos atados a trabajar en eso, ¿no es cierto? No había la maquinaria de hoy, así que ellos tenían que romper rocas, piedras, al costado de las vías. Un trabajo tremendo, ¿no es cierto? Al rayo del sol y demás. Pero Moody, el evangelista, dijo esto, que él prefería ese trabajo antes de estar en la obra de Dios, sin el poder de Dios, es decir, sin el poder que Dios nos da para servirle. Por supuesto, es la obra de Dios, no la podemos hacer en la fuerza de la carne. Por eso hay un pasaje alentador para nosotros cuando Pablo le escribe a Timoteo y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Es decir, poder, ahí la idea es de capacidad, de una fuerza que es sobrenatural, es justamente la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como decía, si hay algo que va a limitar eso que Dios quiere hacer a través nuestro es el pecado. La Biblia es muy clara en este sentido. Pablo también cuando escribe a los filipenses dice que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios está produciendo, Dios está obrando esa inclinación de nuestro corazón hacia su voluntad. Noten lo que dice, vamos a buscarlo este pasaje porque estamos introduciendo simplemente en Hebreos capítulo 12. Podemos ver ahí en Hebreos capítulo 12 lo que todos conocemos en la práctica y ningún verdadero hijo de Dios va a negar. Es decir, somos llamados no a abrazar el pecado, ni a jugar con el pecado, sino a luchar contra el pecado. Fíjense, quizá alguien lo pueda leer, Hebreos capítulo 12, verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Muy bien, muchas gracias. Es un contexto tremendo. En los primeros versículos, el autor a los hebreos va a decir que el pecado nos rodea, que el pecado nos asedia, que el pecado está alrededor, por todos lados. No solamente fuera, sino también por la Escritura sabemos que el pecado nace en nuestro corazón. De ahí dijo el Señor que es de donde nacen los pleitos, los celos, las guerras, las enemistades. Pero acá el autor a los hebreos muestra claramente, ¿no?, esta lucha que los hijos de Dios tenemos con el pecado, que es uno de los frentes de batalla del Hijo de Dios. Tenemos enemigos espirituales, sabemos que es el mundo, sabemos que es la carne y sabemos que es el diablo. Y claro, de todos estos, por supuesto, el más aguerrido, ese que está trincherado en nosotros mismos, es justamente nuestra carne, ese viejo hombre o esa naturaleza adámica, o como le quieran llamar, ¿no es cierto?, la naturaleza caída o la carne, en fin. Y acá dice, porque aún no habéis resistido. Y la idea ahí de resistir es estar firmemente en contra de o de pie frente a. No habéis resistido hasta la sangre. La idea es hasta dar la vida, como el Señor dio su vida por nosotros, combatiendo contra el pecado. Y esa palabra combatiendo la conocemos tal vez varios de los que estamos acá, es una idea de una lucha agonizante.
¿sí? De una lucha intensa, una lucha a muerte. Así que somos llamados a tener una lucha diaria con el pecado en nuestra vida primeramente, no solamente desde nuestro ministerio. Somos llamados a denunciar el pecado como lo hacían los profetas en la antigüedad, como cada siervo de Dios lo hizo. Pero esa lucha primaria tiene que estar en nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con el Señor. Por eso el tema y la reflexión en estos minutos, en este tiempo antes de orar, para todos aquellos que amamos la obra de Dios, que procuramos servir al Señor con los medios, con los recursos, con la fuerza que Él nos da a diario, con el privilegio que nos da de servirle, es cómo es nuestra relación con el pecado. Claro, si hablo del pecado, esto nos involucra a todos, por supuesto, no solamente a los que no son hijos de Dios. Ellos son esclavos del pecado, ellos están muertos en sus delitos y pecados, eh, ellos son dominados por el pecado. Dice Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esa realidad que ellos tienen, si bien es distinta a la nuestra, no por eso para nosotros deja de ser un problema el problema del pecado, porque cuando la Biblia va a hablar a los hijos de Dios acerca del pecado, va a decir esto, que si alguno de nosotros dice, o dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso dice 1 Juan 1:8. Y un poquito más abajo dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que tanto el uno como el otro tenemos que lidiar con el pecado. Bueno, el que no es hijo de Dios, en realidad abraza el pecado, se deleita en el pecado y se ejercita en el pecado. Por eso practica el pecado, algo que no debe hacer el hijo de Dios o que no puede hacer un hijo de Dios. Es decir, el que practica el pecado en realidad no se arrepintió de manera genuina, verdadera. Esto lo decía David, por ejemplo, hablando de esa naturaleza caída, él decía en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando justamente de esta naturaleza con la que todos nacemos. Es esa naturaleza que nos mantiene alejados de Dios, enemistados con Dios, y que solamente la obra de la cruz, la muerte de Cristo, su sangre derramada, aplicada a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando venimos en arrepentimiento y fe y confiamos en Él y le recibimos como Salvador, es que verdaderamente podemos ser libres de esas cadenas, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra y dijo el Señor, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ahora, como hijos de Dios, nosotros hemos sido libertados, ya no hay condenación para aquellos que somos hijos de Dios, porque dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero a veces cantamos mucho esto de la libertad, pero en realidad no estamos andando en libertad. El pecado nos sigue dominando, seguimos perdiendo en esa lucha espiritual que llevamos contra el pecado y que estamos muy lejos de combatir hasta la sangre contra el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá ya hemos corregido nuestra forma de hablar, nos pasa algo en la calle y ya nos escuchan palabrotas terribles que darían un pésimo testimonio de la fe que profesamos. Quizá podemos evidenciar ciertos cambios, pero hay muchos pecados que están en nuestro corazón y que no se van a dejar ver tan simplemente. Por ejemplo, podemos tener celos, podemos tener envidia, porque quisiera que tengamos un concepto serio acerca del pecado en nuestra propia vida. La palabra de Dios dice que Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también nos dice que el Señor al que ama, disciplina, Hebreos 12:6, y en el mismo capítulo de Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Por eso tenemos que tener un equilibrio en este sentido, y le invito ahora sí, hermanos, para no demorarnos más, a meditar en este versículo solamente, un pasaje, Proverbios 28. Proverbios 28, acá nos escribe Salomón, un precioso pasaje donde podemos tener mucha enseñanza en forma práctica para nuestra vida. Proverbios 28, un solo versículo vamos a estar considerando y es el verso 13. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Rápidamente en este pasaje podemos detectar que tiene una estructura sencilla
y muy, muy fácil de asimilarla, de aplicarla a nuestra vida. Podríamos abordar el pasaje de muchas maneras en ese análisis tan enriquecedor. Podríamos preguntarnos en qué grupo estás o en qué grupo me defino. Obviamente hay un contraste acá, es un paralelismo antitético y deja ver ese contraste. Y lo que tenemos también a simple vista son dos acciones y dos resultados. Las acciones son los verbos y los resultados son obviamente las consecuencias de esas acciones. ¿Cuáles serían entonces, para pensar juntos, las dos acciones? Los dos primeros verbos, dice el que encubre. Esa es la primera acción. Y la segunda acción es contraria, ¿no? Es el que confiesa. Esas son las acciones. Pero tenemos los resultados. Y los resultados son muy distintos. El primero dice, no prosperará. Es decir, no le va a ir bien. Y el segundo dice, alcanzará misericordia. Es como el día y la noche, como para hacerlo gráfico. Así que tenemos dos acciones y dos resultados. ¿En qué grupo será que nos vamos a encontrar? Bueno, esto de la lucha con el pecado es una realidad innegable. Y acá tenemos, por así decirlo, un principio irreversible, que lo vamos a tener en la voz del Antiguo Testamento y en la voz del Nuevo Testamento. Esta verdad que acabamos de leer la recorremos a lo largo de la Escritura. Si quisiéramos pensar en el Nuevo Testamento, seguro más de uno en este mismo momento está recordando Gálatas, donde la palabra nos dice que Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pensamos en la ley de Moisés, escribiendo números, ¿y qué escribe allí? Habla de aquellas dos tribus que se estaban resistiendo a ir a la batalla, que se iban a quedar, y eso representaba que un pecado. Y ahí escribe Moisés en Números 32, vuestro pecado os alcanzará, vuestro pecado os alcanzará. Esa indiferencia a la batalla, a la guerra, en esa ocasión representaba un pecado, porque no nos olvidemos que esto es tan profundo que Jacobo, Santiago nos va a decir que el pecado va mucho más allá de lo que hacemos. Incluso tenemos pecado de omisión también. Por eso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que esto es un terreno serio. Imaginémonos estar sirviendo al Señor, intentar estar en el servicio a Él y con pecado delante de Él. Esto que el pasaje dice es tremendo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Encubrir acá, ¿qué quiere decir? Tiene la idea de ocultar, de esconder algo secreto o que se disimula. Esto, por supuesto, podríamos decirlo de una manera que no ofenda, pero de una manera bastante acertada. Esto es ridículo delante de Dios, porque sabemos que Dios conoce todas las cosas. Vamos a leer simplemente un salmo, el Salmo 69, verso 5. Tendríamos cantidades de pasajes para elegir sobre estos aspectos, pero noten este salmo. Dice Salmo 69, 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Romanos 2, 16 dice que los hombres van a ser juzgados según los secretos de su corazón. Hebreos 4, 12 también nos dice que la palabra es esa espada de dos filos que escudriña, que penetra, que conoce las intenciones. A Dios no se le esconde nada. Lo que muchos de nosotros podemos pensar que puede ser un pecado oculto, que nadie sabe, que mi esposa no sabe, que los hermanos de la iglesia no saben. Como decía alguien, ¿no? Puede ser un escándalo abierto en el cielo. Así que, ¿cuál es el resultado de esta primera acción, ¿no? De esto que es ridículo pretender encubrir el pecado? ¿Cuál es el resultado? El que encubre sus pecados, y es plural, ¿no? Noten que esto es plural porque Dios ya sabe que por el camino nos vamos a ensuciar los pies. Es la enseñanza que tenemos con el Señor y sus discípulos, al lavar sus pies. Ustedes ya están lavados. La idea ahí es un baño completo que se hacía en la época. Baños públicos había donde las personas se podían bañar. Ya están bañados, es la primera palabra que aparece ahí, pero más abajo dice, solo necesitan ser lavados sus pies. Claro, porque por el camino y las sandalias, obviamente era parte de la hospitalidad al llegar a un lugar, el lavado de los pies.
pero la idea que era que ya estaban bañados, pero necesitaban limpieza. Y esto tiene que ver, y lo aplicamos también a esa confesión diaria que nuestra vida requiere. Pero ¿qué pasa con esto? Con aquel que pretende encubrir su pecado. Dice, no prosperará. Y es contundente. La idea es que no le va a ir bien. Es un principio irreversible. Va a tener sus consecuencias. Alguien tal vez piensa que, bueno, por ahora nadie lo sabe, pero no prosperará, no necesariamente está ligado a que va a prosperar económicamente. No prosperará porque en realidad está cortando la mayor bendición que puede tener en su vida si es un hijo de Dios. Y es justamente esa comunión que queda interrumpida cuando el pecado ocurre y no es confesado. La Biblia es muy clara en este sentido y tendría que ser un tema de doctrina, pero esto es una reflexión, un pensamiento. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Y todavía más, dice que si alguno de nosotros persiste en una actitud de pecado, con algo sin confesar a Dios, el Espíritu aún se puede apagar. Por eso dice, no apaguéis el Espíritu. Nunca dice que el Espíritu se va, pero sí que se puede apagar. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el Espíritu, de alguna manera, nos hacemos insensibles. Es cuando el corazón se endurece. Como el autor a los Hebreos nos decía, ¿no? ¿Qué decía el autor a los Hebreos? Que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Eso es, la dureza esa tiene que ver con una conciencia dura. Es esa conciencia dura que de alguna manera usamos algunos ejemplos para ilustrarla. Es como cuando una persona se quemaba en la antigüedad y no había la medicina de hoy, y se lastimaba, perdón, no se quemaba, se lastimaba, se hería, y no había otra salida que quemar esa herida. De esa manera se quemaban las terminales nerviosas y se corregía el accidente, el dolor, la herida, pero claro, con un costo. Esa herida y esa zona lastimada quedaba insensible, quedaba insensible, quedaba con las terminales nerviosas quemadas. Eso es la idea de cauterizar, cuando la Biblia habla de una conciencia cauterizada. Aún el Hijo de Dios que persiste en pecado, el Espíritu Santo se puede apagar, y tiene que ver con eso. Y esto, alguien dice, bueno, pero ¿qué pecado serio puede causar esto? No hablamos de un pecado puntual, nadie está hablando acá de ningún pecado de muerte, ni mucho menos. Es una actitud cuando Dios, por ejemplo, a través de su Espíritu nos muestra que tenemos que arreglar algo con un hermano y no lo hacemos. Que nos muestra que hemos dicho que perdonamos, pero en la práctica no perdonamos, porque nuestra actitud no ha cambiado. Es el Espíritu Santo mostrándonos y llamándonos vez tras vez a ordenar eso, a arreglar eso, y preferimos no hacerlo. En cosas sencillas, puede ser inclusive, suponete que Dios te está mostrando y te habla y hay una carga. Cuando digo que Dios te habla, me refiero a una carga espiritual en ese producir el querer como el hacer, y Dios te invita o te empuja a que le prediques a alguien, algún familiar, algún hermano, pariente, amigo, compañero de trabajo, tu jefe de trabajo, tu empleado, y no lo hiciste. Y por esas cosas trae el Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón, ese pensamiento, pero hace 3 años que lo conoces, sabe que vas a la iglesia, sí, quizá le diste un folletito, pero él solo sabe que sos buena persona y tenés un lindo testimonio, pero nunca le dijiste cómo llegar al cielo. Nunca le dijiste dónde va a despertar si se muere en sus pecados. Nunca abriste tu corazón con una carga espiritual por esa alma y le explicaste que hay solo 2 formas de morir: los que mueren en sus pecados y los que mueren en Cristo. Y que Dios ve solamente 2 clases de personas. Entonces el Espíritu Santo empieza a movernos en la dirección que es su voluntad, pero nosotros le resistimos y no obedecemos. Y sin embargo, tal vez seguimos sirviendo y seguimos en el ministerio y seguimos haciendo cosas, pero ¿estamos haciendo la obra de Dios a su manera o con nuestra fuerza? Alguien decía que si en algunos lugares, en algunas iglesias, congregaciones, el Espíritu Santo saliera o se iría, es una ilustración, ¿no es cierto? Eso no puede ser porque fuimos sellados por el Espíritu Santo,
Pero la ilustración decía esto: si saliera, ¿cuánto tiempo pasaría en esta congregación hasta que se den cuenta? Porque en muchos casos todo el activismo y todo lo que hacemos podría seguir su curso natural. Seguiríamos con las actividades de niños, de jóvenes, de hombres, planificando congresos, tantas cosas, ¿no?, que hay para hacer en la obra de Dios. Gloria a Dios por todo lo que se hace y por todo lo que podemos proyectar. Pero no nos olvidemos que el Espíritu quiere obrar a través de nosotros, y para eso necesita que seamos instrumentos limpios. Necesita que seamos eso que somos vasos de barro. No olvidemos que las estrellas que aparecen en la Biblia son de los falsos maestros que tenemos en Judas. No estamos en la iglesia de Dios para pensar que somos estrellas. Estamos para hacer luz. Estamos para ¿qué? Para reflejar. Y con esto hago un paréntesis porque es otro tema. Va a ser difícil que nosotros reflejemos algo si primero no contemplamos. Y contemplar al Señor es la prioridad que tenemos como hijos de Dios. Porque si yo no recibo de Él, ¿qué voy a dar? ¿Qué tengo para dar? No tengo nada para dar. Puedo tal vez dar un mensaje muy bien, correctamente bosquejado, perfectamente doctrinal, pero estoy vacío, pero estoy seco. Los que están escuchando dicen, no, la verdad que profesionalmente, doctrinalmente, una maravilla. Pero no se percibió, no palpé el poder de Dios, ese llamado de Dios a la acción, a ir en camino en camino por su voluntad. Así que acá tenemos claramente la consecuencia, ¿no? Teníamos 2 acciones y 2 resultados. ¿Cuáles? No prosperará, no le va a ir bien. Ahora, si preguntara, ¿vos querrías que te vaya mal? ¿Alguien quisiera que le vaya mal, tener alguna desgracia, situaciones feas? Bueno, esto es lo que el pecado trae a nuestra vida. El pecado siempre trae lo peor. El desorden más grande que puede tener nuestra vida es no tratar correctamente con el pecado. El pecado no tratado es el desorden más grande que puede tener nuestra vida. Así que no prosperará, no le irá bien. Y como mencionaba, ¿no?, podemos citar, por ejemplo, a David. Fíjate cómo David lo dice en palabras poéticas. El Salmo 32, conocidísimo por todos, solo leemos 2 versículos, versos 3 y 4 del Salmo 32. Dice así: mientras callé, es decir, el tiempo que pasó sin confesar David, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Está hablando de que tiene tristeza continua y permanente. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Una conciencia estaba siendo removida. Dios quería. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es tremendo. Así como hay síntomas cuando tenemos un problema de salud, en una enfermedad, también hay síntomas espirituales. Y esto es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Justamente aprovecho y hago un paréntesis en este grupo tan lindo que Dios está armando en Hombres de Cristo. La primera serie con la que este grupo inicia, trataba sobre pecados ocultos. Y así fue avanzando y fue creciendo, y más hermanos se fueron sumando. ¿Por qué? Porque justamente tocábamos un montón de temas que a veces los pasamos por alto desde nuestros púlpitos. No prosperará, no le va a ir bien. Bueno, ese es un grupo. Pero ¿qué dice el texto? Sigamos porque ya se me va acabando el tiempo. Terminando Proverbios. Más el que los confiesa, contrasta, y se aparta, alcanzará misericordia. Tengo que apurarme, ¿no? Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién es el que los confiesa? ¿Qué es confesar? Confesar es decir lo mismo. En el castellano hay 2 sentidos para confesión. Una es la confesión de un credo, de una fe, puede ser la confesión de Cristo, es confesar que Él es mi Salvador, por ejemplo. Yo confieso públicamente que he creído en Jesucristo, que la recibí como mi Salvador personal. Es una confesión pública. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esa es la confesión a la que hago referencia. Pero también está esta otra confesión que se distingue en el castellano,
que tiene que ver con decir lo mismo. Confesar es ponerse de acuerdo con la otra parte. Ahora, cuando habla de la confesión a Dios, no quiere decir que nosotros le tengamos que informar algo a Dios. Dios ya lo sabe todo, como lo hemos dicho. Lo que quiere decir es que me pongo de acuerdo con Él. Es decir, Dios a esto lo llama pecado y tiene nombre y apellido. Entonces me pongo de acuerdo con Dios. Dice que esa confesión trae cambio, porque esa confesión está ligada con el verdadero arrepentimiento. Claro, nos encanta definir la teología y ver en el diccionario las palabras, y es necesario, ¿no es cierto?, hacer una exégesis, tener cuidado del texto y demás, pero si nos quedamos solo en la teoría y nuestra práctica no es afectada, lamentablemente podremos ser grandes cabezones, pero con un corazón vacío. Enanos espirituales, me solía decir un hermano de hace algunas décadas atrás, ¿no? Uno de los hermanos que servía al Señor. Si vos no aplicás, te vas a quedar siendo un enano espiritual. Y me daba gracia esa figura, ¿no? Pero tenía mucha realidad. Dice que el que confiesa y se aparta, porque confesar es decir lo mismo que Dios. ¿Recordás ese pasaje de la antigüedad que decía, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Creo que es Amós capítulo 3, verso 3. Así que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo vas a andar con Dios? ¿Cómo vas a andar en el Espíritu? ¿Cómo voy a andar en el Espíritu si el Espíritu está obrando en su ministerio, me quiere compungir, me quiere convencer de pecado, porque no solamente lo hace con el incrédulo para salvación, sino que lo hace con el creyente para comunión? Y el Espíritu me muestra y nosotros decimos que no. Y nuestro orgullo es más fuerte que el obrar de Dios. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Querés estar de acuerdo con Dios? Hay un solo camino. Se llama rendición, se llama consagración, se llama entrega. Es decir, está bueno si entiendo que soy miserable. Alguien decía y escribía, cuanto más miserable te sientas o te comprendas, nada que ver con la autoestima, ¿no? Pero él decía, cuanto más miserable te sientas, más misericordia vas a experimentar de Dios. Porque que Dios sea misericordioso es justamente porque nosotros somos miserables, no merecemos nada. Así que el que los confiesa, ese que los confiesa de verdad, ¿qué hace? Se aparta. Esa es la segunda acción, muy diferente a la primera. El que encubre, no, este los confiesa, lo dice, le dice a Dios, ¿no es cierto?, cuál es su culpa, cuál es su pecado. Y esa confesión tiene que ver en primer lugar con dejar las excusas, tiene que ver con dejar de ocultarse, deja las excusas, dice lo mismo, está de acuerdo con Dios. Y es alguien que cambia, por eso dice, y se aparta. Apartar ahí es aflojar, es soltar, es renunciar. Se aparta. ¿Por qué? Porque ese cambio del que hablamos, que es arrepentimiento, lo explicamos siempre, ¿no? Y muchos seguramente ya lo sabemos, ese cambio de mente, metanoia, que viene de pensamiento, mente, y noia, ¿no es cierto?, de conducta. Perdón, metanoia, de cambio, de metamorfosis, ¿no es cierto? Metanoia, cambio de mente, son 180 grados, ¿no es cierto? Que voy para un lugar y me vuelvo. Así explicamos cómo el inconverso tiene que dejar de confiar en sus obras y mirar el Calvario, hacer un cambio de 180 grados para mirar el Calvario, la obra de Cristo, y allí hallar el arrepentimiento. No es que tiene que mirarse él mismo en un pecado puntual que haya hecho, sino que ve la cruz de Cristo, la sangre derramada y la obra que el Señor hizo, y ahí haya o nacerá, en el caso que sea, su fe para salvación. Pero ese cambio de mente no se queda solo en un cambio de mente, también es un cambio de corazón. Y por supuesto que la voluntad es afectada. Eso es arrepentimiento. Si la voluntad no es afectada, no hubo arrepentimiento. El hijo pródigo, cuando se arrepiente, y dice que volviendo en sí, me levantaré e iré a la casa de mi padre. No fue solo teoría, algo intelectual. Muchos lloran su pecado. Hemos estado con un montón de personas que lloran su pecado, que parecen estar quebrantados hasta lo último, por cosas que han hecho y nos han dicho. Cosas tremendas. Pero sin embargo su vida no ha cambiado.
Muchos lloran su pecado, pero ¿cuántos se arrepienten verdaderamente de sus pecados? Ese es el verdadero arrepentimiento, es el que afecta la voluntad, el corazón y por supuesto la comprensión de la obra de Cristo, porque ahí es donde nace el verdadero arrepentimiento, porque Él cargó con mi pecado, Él llevó mi pecado, fue su sangre la que lo limpió y lo limpiará por toda la eternidad. Así que el que los confiesa, dice, y se aparta, ahí está, alcanzará misericordia. Cuidado con esto, que Dios ofrezca la misericordia para todos, no quiere decir que todos nos hagamos o nos beneficiemos de su misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana, etcétera, etcétera. Pero se beneficia o puede aplicar la misericordia aquel que cree, aquel que confía y crea lo que Dios dice. Esto lo dice la palabra. Dios dice que Él resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. El fariseo no alcanzó misericordia. Fue el publicano el que salió justificado. Así que el que tiene esta actitud de humillación, de estar contrito delante de Dios, ese es el que alcanzará misericordia. Tengamos cuidado con esto, porque Dios no le debe misericordia a nadie. Él ofrece como un regalo su misericordia, pero para aquellos que tienen un corazón quebrantado delante de Él. Por eso David también en ese Salmo precioso 51, él decía que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Por eso en la voz del Nuevo Testamento, esta misma idea la tenemos allí con el apóstol del amor, justamente. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un condicionante ahí, si confesamos nuestros pecados, es decir, lo mismo que Dios, es estar de acuerdo con Él. Así que 2 acciones y 2 resultados. ¿En qué grupo voy a estar? ¿En qué grupo estás? ¿Cuál es el obstáculo que muchas veces no deja que nuestra vida avance en calidad espiritual? Es decir, en madurez espiritual, en desarrollo espiritual. Nuestras iglesias, nuestro servicio para el Señor. Termino esta meditación con esto. Alguien lo trataba de explicar de esta forma. Decía, es como cuando tenés un tanque con mucha agua, con mucha capacidad de agua, y una cañería por donde baja el agua. Así que la presión es buena, es abundante, y tendría que salir con buena presión. Pero ¿qué pasa si esa cañería se obstruye, se tapa? Claro, no va a ser buena la presión, va a salir poco agua o líquido, lo que fuese. Y si se sigue tapando y se sigue obstruyendo, apenas un poquito. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios ha puesto en nosotros todos los recursos espirituales para obrar en nosotros, el Espíritu Santo, y también a través de nosotros, para hacer aquellas obras que Él preparó de antemano, para que aquellos que nos ven, que nos rodean, puedan notar, puedan percibir que hay algo diferente. Que ese evangelio que nosotros le predicamos, lo que le pretendemos ofrecer vale la pena. No me conocen esa hora en el púlpito o en la reunión. Me conocen en el día a día, mis hijos, mi esposa, los vecinos, todas las personas. No soy cristiano el fin de semana, cargado de actividades. Soy un hijo de Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y si hay algo que obstruye nuestra comunión con el Señor y nos hace perder el enfoque, no de lo importante, sino de lo imprescindible, es el pecado. Porque si hay algo imprescindible en nuestra vida es la comunión con Dios. Para ir terminando, por mencionar uno de los tantos pecados que a veces no tenemos en cuenta. Si en esta última semana hubieran puesto una cámara en nuestra casa, como Dios sabe todas las cosas, ¿no? ¿Qué registro hubiera de esa cámara? ¿Cuántos minutos se podría haber registrado que estuve leyendo la Biblia?
¿Cuántos minutos me registró orando? Tal vez 15 minutos, 10 minutos, media hora. Hay una frase conocida que sería lindo no recordarla, en cuanto a la comunión. Comunión constante y creciente con Cristo. Las 5C. Comunión constante y creciente con Cristo. Esto es apenas nos despertamos. Apenas estoy consciente de que tengo un nuevo día. A mí al menos me pasa eso. Yo apenas soy consciente desde la misma cama, en la hora que me despierte, que estoy con vida, lo natural es orar. Es poner todo, absolutamente todo lo que ese día traerá consigo delante del Señor. Y así es que debemos andar, debemos estar atentos, a tiempo y fuera de tiempo. No solo para predicar, sino para saber que estamos en esa buena batalla que decía el apóstol Pablo, ¿no? De servir a Dios. Así que el que confiesa hallará misericordia. Por supuesto que queremos disfrutar de esta misericordia. Y David lo pudo hacer. Terminamos leyendo el capítulo 32 de Salmo. Ahí está el bienaventurado. Es la persona que expresa gozo, que tiene satisfacción, que está completa en Dios. Es aquel que puede experimentar el perdón, porque dejó de encubrir su pecado y lo confesó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No intenta ocultar nada delante de Dios. ¿Cómo voy a intentar ocultar algo si Dios conoce todas las cosas? Esto de encubrir es parte del mismo obrar de nuestro corazón, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Pero qué maravilla que es cuando Dios cubre el pecado. Sigamos la lectura. Verso 5 de ese capítulo. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ese es el camino, ese es el remedio para con este enemigo que tenemos, que es el pecado, que está trincherado dentro nuestro. Y cuidado, porque esta oración que imploramos al Señor y lo que oramos siempre nos va a llevar a la acción. Porque una oración que no modifica la conducta es la oración del rebelde. Es la oración que Dios no escucha, porque ese sería otro tema. Si en mi corazón hubiera mirado yo la iniquidad, decía David en el Salmo 66, el Señor no me habría escuchado. Es un monólogo. Palabras lindas. Terminamos, o vamos terminando, en el mismo capítulo que estamos, noten allí, ya que mencioné la oración del rebelde, está muy clara en el verso 9, Proverbios 28, 9. La desobediencia a poner por obra, a aplicar la palabra. No en nuestra fuerza, sino en la dependencia que Dios nos llama a tener. Noten qué claro ese texto. Yo le titulo a ese texto la oración del rebelde. El rebelde es el que no quiere obedecer. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, es decir, la palabra, esa porción de la palabra, ahí está, que no prosperará. ¿Por qué? Porque dice, su oración también es abominable. ¿Y cuántos chicos, no? En los campamentos, en distintas actividades, te quieren correr cuando procurás ayudarles en la consejería, y te quieren correr con que ellos oran. O hermanos adultos también, ¿no? Pero vos ves que no condice los principios de la palabra en la vida. No podemos torcerle el brazo a Dios. Esta es la oración del rebelde. Pero para aquel que confiesa su pecado, es la bienaventuranza. Seguimos en el verso 14, y ahora sí termino. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Porque es toda la misma estructura el pasaje. ¿Cuál es el dichoso, el bienaventurado? Es ese que siempre teme a Dios. Y ese que teme a Dios, ¿qué hace?
confiesa su pecado y se aparta. Mas el que endurece su corazón, ahí está, caerá ¿en dónde? En el mal. La confianza en Dios nos lleva a la práctica, a confesar nuestros pecados. Queridos hermanos, sé que esto es un grupo de hombres, de hermanos, que procuramos servir al Señor. Pero hay condiciones para el servicio a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y las condiciones están muy claras en la palabra. Dice la palabra, bienaventurados, Sermón de la Montaña, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Anhelás un corazón limpio para servir a Dios? No sé si hace mucho o poco. A veces tenemos tantas cosas para hacer que nos olvidamos de lo más importante, de tener algo para dar, de haber estado con el Señor. Dice el Salmo 101, precioso, verso 6, lo cito ya por el tiempo. Dice, pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El salmista decía, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mi corazón, y ve si hay perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa fue la oración del salmista, esa debe ser nuestra oración. En ese mismo salmo, el Salmo 139, desde el comienzo, él dice, tú me has conocido desde el primer versículo. Dios ya lo conoce, el que no se conocía era él. Tenemos que conocernos delante de Dios, que no es en nuestra fuerza, es en nuestra debilidad que Dios perfecciona su poder. Pero para servir a Dios, queridos hermanos, amados hermanos, necesitamos el poder de Dios. Eso es lo que había entendido muy bien Moody. Por eso nos dejó esa ilustración. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.